Formación permanente de la Orden Franciscana Seglar de León, curso 2024-2025. Tema 6. La perfecta o verdadera alegría de San Francisco. Oración inicial. Admonición 5. Que nadie se ensoberbezca, sino que se gloríe en la cruz del Señor. Considera, oh hombre, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios, porque te creó y formó a imagen de su amado Hijo según el cuerpo, y a su semejanza según el Espíritu. Y todas las criaturas que hay bajo el cielo de por sí, sirven, conocen y obedecen a su Creador mejor que tú. Y aun los demonios no lo crucificaron, sino que tú con ellos lo crucificaste y todavía lo crucificas, deleitándote en vicios y pecados. ¿De qué, por consiguiente, puedes gloriarte? Pues aunque fueras tan sutil y sabio que tuvieras toda la ciencia y supieras interpretar todo género de lenguas e investigar sutilmente las cosas celestiales, de ninguna de ellas puedes gloriarte. Porque un solo demonio supo de las cosas celestiales y ahora sabe de las terrenas más que todos los hombres, aunque hubiera alguno que hubiese recibido del Señor un conocimiento especial de la suma sabiduría. De igual manera, aunque fueras más hermoso y más rico que todos, y aunque también hicieras maravillas, de modo que ahuyentaras a los demonios, todas estas cosas te son contrarias y nada te pertenece, y no puedes en absoluto gloriarte de ellas. Por el contrario, en esto podemos gloriarnos, en nuestras enfermedades y en llevar a cuestas a diario la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. Textos bíblicos. Mateo 5, 11 a 12. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Textos franciscanos. De la verdadera y perfecta alegría. El mismo Fray Leonardo refirió allí mismo que cierto día el bienaventurado Francisco, en Santa María, llamó a Fray León y le dijo: «Hermano León, escribe». El cual respondió: «Heme aquí preparado». «Escribe», dijo, «¿cuál es la verdadera alegría?». Viene un mensajero y dice que todos los maestros de París han ingresado en la orden. «Escribe, no es la verdadera alegría». Que también todos los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, y que también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. «Escribe, no es la verdadera alegría». También que mis frailes se fueron a los infieles y los convirtieron a todos a la fe. También que tengo tanta gracia de Dios que sano a los enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pero, ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y en una noche profunda llego acá. Y es el tiempo de un invierno de lodos y tan frío que forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la túnica y hieren continuamente las piernas y mana sangre de tales heridas. Y todo envuelto en lodo y frío y hielo, llego a la puerta y después de haber golpeado y llamado por largo tiempo, viene el hermano y pregunta: ¿quién es? Yo respondo: el hermano Francisco. Y él dice: vete, no es hora decente de andar de camino, no entrarás.
E insistiendo yo de nuevo, me responde: vete, tú eres un simple y un ignorante, ya no vienes con nosotros. Nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo de nuevo estoy de pie en la puerta y digo: por amor de Dios, recogedme esta noche. Y él responde: no lo haré. Vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo que si hubiera tenido paciencia y no me hubiera alterado, que en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Constituciones Generales de la Orden Franciscana Serlán. Comentario. Introducción. El texto aparecía por primera vez en una edición crítica de los escritos de San Francisco de Asís en la edición de Cajeta Neser, siguiendo el único manuscrito localizado de la primera mitad del siglo XIV que se encuentra en la Biblioteca Nacional Central en Florencia. Aunque la existencia de un solo manuscrito no es el mejor argumento para la autenticidad de un texto desde el punto de vista de la crítica externa, podemos decir a favor de la autenticidad de este relato su afinidad de contenido con la Admonición 5 y con un relato de 2 Celano 145, Leyenda de Perusa 109 y Espejo de Perfección 64. Los lugares paralelos que se encuentran en otros escritos de Francisco, aun cuando sean pocos, y lo personal e hiriente de la narración, que tiene por protagonista a un Francisco fundador que se siente marginado y rechazado por sus hermanos, por lo que es bastante improbable de que alguno de estos lo inventara, da razón también de su escasa o casi nula difusión. Hoy es opinión común entre los franciscanistas que este es un texto tan profundamente franciscano en sus ideas que su autor es el hermano Leonardo de Asís. La mayoría de los críticos que se atreven a darle un peso cronológico tienden a colocarla en el último periodo de la vida de Francisco. Unos dicen 1221-1223, otros en torno a 1220, pues si el texto nos ha llegado por Fray Leonardo, este fue compañero de Francisco a su regreso de Oriente, y otros entre 1220 y 1224. Aunque es difícil de precisarlo, Fray Julio Ferranz, de la Orden de Franciscanos Menores, nos dice con mucho fundamento que la verdadera alegría surgió en la Porcíncula en el invierno de 1224 a 1225. Esta hipótesis se deduce de la cronología de varios hechos conocidos. 1215-1216. Celano nos dice que entran en la fraternidad nobles. 1217. Se envían hermanos a Alemania, España, Francia, Hungría y Palestina. 1220. 5 mártires. 1222-1224. Ingresan Aymon de Fabresan y otros 3 maestros de París. 1224. Llegan a Inglaterra. 1224. Se producen los estigmas. En sus últimos años, Francisco vive su crisis espiritual o noche oscura. El texto de la verdadera alegría viene considerado como un apólogo y más concretamente una parábola, aunque hay quien lo considera una alegoría. Existen algunas diferencias interesantes entre una parábola y una alegoría. Ambas pertenecen a uno de los métodos de enseñanza usados por nuestro Señor Jesucristo en sus discursos. Sin embargo, para que el lector pueda notar la diferencia entre ambas. La parábola contiene relatos tanto verídicos como imaginarios, pero que no escapan de la realidad, es decir, no traspasan los límites de lo posible. Por el contrario, la alegoría siempre es ficticia o fantasiosa. La parábola comunica una sola enseñanza o verdad espiritual en su contenido esencial, sin negar que existen analogías que se desprenden de las mismas.
La alegoría puede transmitir muchas enseñanzas e ilustraciones en su contenido esencial. Análisis. El texto tiene dos partes y una conclusión, pero entre ellas hay una unidad que se la da en primer término el tema central, el de la verdadera alegría, y luego la continuidad que, según creo, existe entre los hermanos de la primera parte y sus motivos de alegría, y la comunidad de la porciúncula y sus modos de vida de la parte segunda, como se explicará en lo que sigue. La primera trata de lo que no es verdadera alegría. La segunda, que aborda el tema de qué es la verdadera alegría. La conclusión plantea el camino hacia la verdadera alegría. ¿Qué no es verdadera alegría? La reflexión sobre la verdadera alegría le va a servir para discernir si lo que anhelan y buscan sus hermanos respecto de su vocación y la de la orden se ajusta o no al Evangelio cuya observancia han prometido. La orden se encuentra en un momento de esplendor y reconocimiento, según lo muestran los siguientes hechos. Todos los maestros de París se hacen hermanos menores. Se refiere a los grandes maestros profesores de la Universidad de París, que en el siglo XIII marcaba la pauta de la Europa cultural y era considerada la escuela de las escuelas y madre del saber. Los maestros representarían a lo más selecto en el campo de la cultura de todo el mundo. Se incorporan a la orden todos los prelados ultramontanos, todos los países que, en relación con Italia, estaban más allá de los Alpes, arzobispos y obispos, como también el rey de Francia y el de Inglaterra, que representaban a los dos reinos de mayor importancia en la Europa del momento. Mis hermanos han ido entre los infieles y han hecho la obra maravillosa de convertirlos a todos a la fe. Francisco, el fundador de la orden, ha recibido de Dios tanta gracia que sana enfermos y hace muchos milagros. Seguramente se refiere a los estigmas de 1224. Lo que seguramente muestra esta postura de Francisco es lucidez y un notable grado de madurez. Ha aprendido a mirarse al fondo y a ver con honradez su propia realidad, y a relativizar las opiniones humanas valorando solo el juicio de Dios. Como si dijera, os empeñáis en que yo sea una gran figura, adornada por Dios de aspectos maravillosos. Me queréis conocido y reconocido por las fuerzas espirituales de que he sido dotado, porque estoy animado por el poder de Dios, y os alegráis por ello. Pues bien, aun cuando esto fuera verdad, en ello no estaría la verdadera alegría. De forma tajante se pronuncia Francisco. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. A Francisco le interesa más el corazón de los hermanos que los éxitos que éstos consigan. Le interesa más el Evangelio que cualquier grandeza humana, la limpieza del corazón que cualquier reconocimiento humano. El relato viene a decir que a Francisco le causaban preocupación los éxitos de los hermanos y la orden, si con ellos se iban a cultivar vanidades vacías y orgullos. ¿Qué es verdadera alegría? Francisco viene de Perusa a la Porciúncula, Santa María de los Ángeles. Habla de forma figurada y valiéndose de metáforas, dando a entender que se siente distante de ese sector de la orden al que ha aludido en la primera parte y al que, en el texto, representa a la comunidad de Santa María de los Ángeles. Ha sido una caminata difícil. Ha hecho un recorrido de unos 23 kilómetros y está cansado. Habrán sido unas 7 u 8 horas de camino. Es invierno, ha llovido y hace mucho frío. Mojado, embarrado, lleva las piernas heridas por el roce de los bordes de la túnica congelados. En estas condiciones llega a la Porciúncula siendo ya de noche. Solo busca acercarse a los hermanos y compartir con ellos. El traslado de Perusa a Asís tiene seguramente un sentido figurado, como pueden tenerlo el que sea invierno, esté de noche
y la túnica le haga daño y le hiera. Es posible que Francisco esté aludiendo a problemas concretos, a posibles decepciones, a fracasos, sufrimiento, a gestos tal vez de frialdad y dureza para con él por parte de más de un hermano, o que también, figuradamente, aluda a los sufrimientos que podrían derivarse de que los hermanos se apartaran de los caminos evangélicos. Que Francisco se esfuerce en acercarse a Asís puede querer decir que ninguna dificultad va a poder apartarle de su condición de hermano de sus hermanos, porque sabe que le es irrenunciable el que Dios sea su Padre. Espera ser acogido y llama a la puerta con confianza. Francisco llama a la puerta, está llamando un buen rato y tiene que insistir. El portero, que ya no entiende qué es eso de ser hermano, en actitud tosca y hasta violenta e incluso de repulsa, replica: «Largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, no entrarás». Quizás haya aquí un pequeño detalle monacal en contra de una forma de vida itinerante. Es llamativa la dureza del lenguaje que Francisco pone en boca del portero. Todo vínculo está roto. Francisco es hermano del portero y este no quiere serlo de Francisco. ¿Qué ha ocurrido? Francisco parece dar a entender que aquella vida concebida como fraternidad, en la que la cercanía, la confianza, la tolerancia y el perdón, cuando fueran menester, eran actitudes casi espontáneas, iba siendo reemplazada por otra muy distinta en que la disciplina adquiere una importancia desconocida en años anteriores. Una disciplina dura y exigente en que las normas marcaban el ritmo, en que salía reforzada una autoridad ejercida en los mandatos más que en las exhortaciones. Es más difícil exhortar que mandar, en que surgían con más fuerza comportamientos externos, quedando en la penumbra cuanto pudiera referirse a la libertad. Francisco insiste todavía, le parece inconcebible la actitud del portero. Se presenta como el hermano Francisco. Le interesa subrayar su condición, y que quede claro que no quiere invocar otro título. Quedó estupefacto. ¿Sería que el portero no le había entendido? ¿O estaría el portero pasando por un mal momento y habría que saber esperar con paciencia? Pero no había duda, el portero se había enterado muy bien de quién era el que llamaba. Su postura fue inflexible, y la ratifica en tono burlón y con una dureza extrema. «Largo de aquí, tú eres un simple y un inculto, ya no vienes con nosotros, somos tantos y tales que no te necesitamos». Qué dureza la que pone Francisco en labios del portero. Francisco, el iniciador de la experiencia, se presenta como alguien no reconocido y hasta rechazado y expulsado. Y no porque se le pueda acusar de algo grave, sino por no tener formación académica, altura intelectual, por carecer de títulos, por no poder competir con hermanos doctos y letrados. Eres un simple y un inculto. Francisco atribuye al portero palabras que él mismo había dicho de sí: soy un ignorante y un inculto. Pero Francisco pensaba que para vivir la fraternidad hace falta un espíritu de gratuidad y gratitud. A uno se le regalan los hermanos, y estos son acogidos con agradecimiento. Pero cuando uno vale para el otro, según las ventajas que aporta, hasta el concepto de hermano sobra. Francisco quiere hacer valer ante todo el ser hermano, y en modo alguno quiere abdicar de lo que en él es vocación. Y quiere ser hermano incluso de quienes se empeñan en negarle la relación, el afecto, la cercanía, la acogida y hasta el título de hermano. Comprende que inevitablemente se es hermano cuando Dios es Padre. Y junto a esa actitud de utilitarismo mezquino e insolidario se da otra de suficiencia, orgullo, arrogancia. Somos tantos y tales. Habían crecido en número, eran cada vez más los doctos y sabios, y al compartir supuestamente criterios con el grupo de hermanos de la primera parte, ellos sabían que en su orden habían ingresado todos los maestros de París, los obispos y arzobispos transalpinos, e incluso habían tomado el hábito los reyes de Francia e Inglaterra.
Puede que en realidad entre los hermanos fuera creciendo el deseo de que en la orden se alistara gente bien preparada y que cada vez hubiera menos disposición a recibir a gente no preparada y pobre. Francisco insiste, pero no es por terquedad, sino por fidelidad a su vocación. Siente que aquella es su casa y que son hermanos suyos los que la habitan y le rechazan. Quizás ha tenido la tentación de desistir, pero vuelve a la puerta y dice: por amor de Dios, acogedme por esta noche. Es el último recurso. Nos dicen los biógrafos que cuando era joven no negaba nada a nadie que le pidiera por el amor de Dios. Espera que también sus hermanos sean sensibles a este amor de Dios, pero provoca la ira del portero y el endurecimiento de su actitud. No lo haré. Y esta vez el portero lo rechaza definitivamente. Vete al lugar de los crucíferos y pide allí. El portero ya ha encontrado el lugar que corresponde a Francisco. Lugar es el término genérico con que, al principio de la fraternidad de los menores, se designaban los lugares en que los hermanos se establecían fija o pasajeramente, y que con frecuencia eran leproserías. Leprosorum habitacula. Tenerlo en cuenta puede ayudarnos para interpretar las palabras del hermano portero. Los crucíferos eran una orden hospitalaria, fundada en Italia en 1169, que en tiempos de Francisco regentaba una de las leproserías que se encontraban en el entorno de Asís. El camino hacia la verdadera alegría. A continuación, Francisco llega a la conclusión. La formula cortando bruscamente su narración. Parecía que todo se preparaba para que la respuesta a la pregunta ¿y cuál es la verdadera alegría? Se desprendiera con claridad del mismo relato. Pero lo suspende y añade: te digo que, si hubiere tenido paciencia y no me hubiere turbado, en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y salud del alma. Nos pueden sorprender las palabras de Francisco. La conclusión no deja de ser extraña. ¿Dice en verdad en qué consiste la verdadera alegría? A continuación vamos a analizar el texto de las dos líneas que acabamos de transcribir. Te digo que en Francisco no se aprecian titubeos en este momento. No recurre a un vacilante e inseguro creo, pienso. Se pronuncia con claridad y firmeza, dando a entender que lo tiene bien pensado. Lo que va a decir no es probablemente lo esperado, pero rehuyendo declaraciones diplomáticas y políticamente correctas, se expresa con seguridad. Si yo hubiere tenido, se podía esperar que Francisco dijera en qué consiste la verdadera alegría en referencia al grupo de hermanos a que había aludido en la primera parte o a la comunidad de la Porcíncula, de la que había hablado en la segunda. Pero no es así. Al pronunciarse en última instancia, los ha dejado de lado y, estrechando el campo con palabras sencillas, ha iniciado así sus palabras. Si yo, es él el que habla y para referirse a sí mismo. Como se ve, lo hace recurriendo a una frase condicional, con la que elude todo planteamiento abstracto, general y puramente doctrinal y teorías absolutas. Viene a decir: mi verdadera alegría depende de que se den determinadas condiciones. No se ha desligado de cuanto precede. Continúa situado en el cuadro del desencuentro con el portero. Su verdadera alegría depende de cómo haya reaccionado ante las palabras provocativas del portero y desde qué evidencias lo haya hecho. Doble discernimiento. Hace referencia a sí mismo no solo para orientar a los hermanos, a los que considera desorientados o necesitados de un discernimiento en una situación poco clara y nada fácil de ambigüedad que les amenaza, sino tal vez porque él mismo necesita examinar y dilucidar su propia vida en un momento concreto de su historia personal y porque, seguramente, los problemas de hondura personal exigen un planteamiento personal. Falsa alegría, vivir carnalmente. Afán de prestigio, ser sabio, vanagloria, soberbia. Afán de riquezas, poder, dominio, éxito. Afán de seguridad, invulnerable.
indiferencia, rechazo al hermano. Las tres tentaciones de Jesús: la tentación de lo material, la tentación del poder, la tentación de manipular a Dios en provecho propio. La verdadera alegría: vivir espiritualmente. Optar por ser sencillo y simple. Optar por ser pobre, humilde, manso. Optar por la minoridad, ser hermano. Nunca separarse de los que nos hacen sufrir. Preguntas para el diálogo. ¿Por qué nos entristecemos? ¿Están justificadas nuestras tristezas? ¿Lo están por la pobre valoración que se hace de nuestra vida? ¿Nos entristece el que no haya quienes quieran seguir nuestros pasos? ¿Cómo hablar de la alegría en un mundo lleno de sufrimiento? ¿Qué alegría nace del egoísmo y de la despreocupación del dolor ajeno? ¿Qué alegría puede ser buena noticia para los que sufren, los perseguidos, los pobres, como lo es el Evangelio? ¿Cuál debe ser nuestra alegría? ¿Qué alegría acerca a los últimos? ¿Qué peso tiene en mí la llamada de Dios? ¿Produce en mí alegría? Propuesta. Analizar desde la mirada de la verdadera alegría. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque, como estaban pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos, y practiqué la misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Leer la verdadera alegría del libro San Francisco de Asís, escritos autobiográficos, de Herranz y Torresino, página 201 a 238.